Hola, hola, mi nombre es Jorge Reyes y el hermano se llama Joel, Jorge, un placer, igualmente. hermano. Eh, Hay algunas preguntas que sé que la gente quiere saber. ¿Qué te crees? em, Sobre la historia del Arca Noé, porque qué pasó en esa historia realmente. Dios le avisó a esas personas antes de que viniera esa calamidad, porque el mal se elevó tanto que Dios tuvo que hacer algo. Entonces, vamos a contarle sobre ese tema a la gente. Muy bien, sí, en la Biblia encontramos ese tema del arca de Noé cuando vino el diluvio. Los antidiluvianos creció tanta la maldad, mi hermano. Dios siempre da su advertencia antes de actuar. Dios ama a su pueblo porque nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos pasemos el arrepentimiento y seamos todos salvos. Pero Exactamente. lamentablemente no todos vamos a ser salvos porque no todos seguimos la voluntad de Dios. Y también otra cosa que, por ejemplo, cuando Dios empezó de nuevo, como pasó con Adán y Eva, que empezaron de cero, empezó de nuevo con Noé y su familia. El mal volvió a surgir de nuevo y el mal va aumentando cada día más. Y Dios tendrá que hacer algo para siempre, para eliminar el mal de raíz. Por eso que envió a Jesús, para traer su palabra. Si Jesús no hubiera traído su palabra, no hubiera traído los discípulos, no hubieran llevado la palabra de Dios al mundo. Sí, mira, volviendo a Noé y los antediluvianos. Cuando Dios da la advertencia y le dice a Noé, construye un arca porque esta gente solamente su pensamiento de continuo al mal. Y la maldad iba cada vez aumentando más y más. Muchas veces me dicen la gente, hermano, Dios es el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios sanguíneo, pero no es así, es un Dios de amor. Porque si decimos que Dios no le hubiera puesto un estado a esa gente del antediluviano, ¿cómo estuviera la humanidad hoy? Bueno, yo creo que estuvieran como esos centros penitenciarios donde hay toda clase de criminales. Yo pienso que sería así, porque Dios le puso un stop y empezó con su linaje desde cero, como pasó con Adán y a Eva, y luego pasó con el arca de Noé. Sí, mira, si Dios no pone un estado, para mí, yo creo que no hubiera existido la humanidad ahora No, mismo. porque estuvieran destruyéndose uno con otro, Sí, así era. no tuvieran principio. El occidente, por ejemplo, se creó del cristianismo y mira el sistema democrático que salió de los países cristianos. Así es. Después que Dios da la advertencia, le da 120 años, Noé predicando. Y la gente se burlaba de Noé. Sí, 120 años, mire, 120 años la gente tiene para que se arrepienta. ¿Qué más tú necesitas? 120 años. Y solamente se salvaron ¿cuánto? Noé, su familia y sus 8 personas. 8 personas. En total, con Noé, 8 personas, mi hermano. Uh-huh. Y imagínate, y Dios da la advertencia y le dice, mire, el mundo va a ser destruido con agua, entonces, pero hay que tener fe para hacer eso, porque Claro. en el tiempo de Noé, una cosa que muchos no saben, desde que nos están oyendo, en los tiempos de Noé nunca había llovido, solamente subía un rocío de abajo de la tierra y con eso se mantenía la tierra y lo sembrado. Se cosechaba solamente con el rocío. Del cielo no había caído agua. Pero Dios escuchó la voz de Dios cuando Dios le dijo, hazte un arca porque voy a enviar un diluvio. Y Noé por fe comenzó a construir un arca. Un arca, hermanos, de 120 años. Hay que tener mucha fe para eso. Mucha gente se decepcionaron porque nunca veían la lluvia. Decían, pero pasan años y años y no vemos resultados. Pero cuando llegaron esos animales guiados por Dios en pareja, sin que nadie se dijera, wow, pero ¿cómo lo hacen? Directamente al aire entraron. Pero ya era muy tarde cuando eso pasó. Sí, los animales tuvieron más conciencia que la gente porque escucharon y fueron tranquilitos y entraron al arca. Pero la gente era tan buena en ese tiempo que ni así se arrepintieron. Impresionante. Pasa lo Eran mismo buenos hoy. en este tiempo, imagínense. Pasa lo mismo hoy. Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia y lo que hace la gente es que
no cría a sus hijos enseñándole la palabra, los hijos crecen, no tienen vínculo con la palabra del Señor ni nada. Y lamentablemente escuchan la palabra como pasa en la semilla. ¿Cómo le llaman la cuestión de la semilla? La mostaza. Sí, Sí, quiere decir, ¿verdad? que la semilla que crecieron y la parábola de la semilla. Oh, la parábola del sembrador de la semilla. Exactamente. Sí, que el enemigo sembró semilla buena y también crecieron las cizañas junto con la semilla. Exactamente. Entonces el mundo es así. Está creciendo todo. Dios permite que las iglesias, que es laica, las iglesias de Dios son laicas. Y Dios permite que crezcan todos juntos, mezclados, el bueno, el malo. Y Dios se va a encargar de sacar lo bueno y dejar lo malo. Pero eso es el Señor que se encargará de eso. Por eso no debemos preocuparnos si la iglesia son más buenos o más malos que los que están afuera. Realmente la iglesia es para la gente que necesitan del Señor y son pecadores. Así es. También otra cosa que el mundo debe de saber es los acontecimientos, mi gente, que estamos viviendo son señales de que estamos a la puerta de la venida de Cristo. Exactamente. Cristo está al venir, Cristo está ahí esperándote a ti, que tú tomes la decisión de aceptarlo a Él. Y Dios en su paciencia está queriendo, aguantando los 4 ángeles que están entreteniendo los vientos, Dios los tiene ahí esperándote a ti, amigo, que tú te arrepientas y te vuelva atrás y venga a los pies de Cristo. Y es impresionante porque hay personas que Dios les puede dar 1000 años y nunca se van a arrepentir. Lo único que harían serían el mal, lo harían eterno. Entonces por eso que Dios después del diluvio bajó la edad de los hombres y las mujeres de 900 años a 70 o 100 años. ¿Verdad? A 70, el más robusto, dice. Sí. Puede que llegue a 80. Pero Dios también en su sabiduría fue que hizo eso. Porque imagínate, voy a poner un ejemplo. Ahora que tú mencionas de eso. Imagínate un jicle que dure 900 años. ¿Cuánto duró jicle vivo? Duró solamente algunos 50 años, pero imagínate que eso lo hizo en 4 años. Imagínate que dure una eternidad. Que dure 900 años haciendo todas esas barbaridades. Dios sabe lo que hace. Las cosas de Dios son perfectas. Por eso Dios acortó los tiempos ahora, la edad de nosotros, porque si nosotros no, mientras más duramos, más tendemos a pecar. Porque el enemigo nos va envolviendo en su trampa, que nosotros terminamos involucrados en las cosas del mundo si vivimos muchos años, pero Dios en su sabiduría acortó la edad de nosotros para que ese tiempo que Dios nos da, podamos nosotros tener una decisión sabia. Exactamente. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, porque lo que pasa con Dios es que Él no va a actuar sin avisar. Él primero le avisa a las personas con la Biblia, con todo le avisa. Y la persona tomará su decisión si será salvo o se quedará en la comodidad del mundo ignorando a Dios, como en el tiempo del arca de Noé. Estamos repitiendo la misma historia. Lo mismo que en la arca de Noé, pero esto no será con agua, será el fin del mundo. Dios le pondrá un fin al pecado, a los ángeles que se rebelaron, le pondrá fin para siempre. Así es, una clara advertencia que hubo para los que creen que Dios era un Dios que destruía, fue con Jonás. Dios envió a Jonás a Nínive a predicar. Y la prédica de Jonás fue: arrepiéntanse porque en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y así fue lo único que Jonás predicó. ¿Y cuánto le escucharon? Todo. Todos lo escucharon, simplemente. Hasta los animales, hermano, ayunaron ahí. Exactamente. No solamente dijeron yo creo y siguieron haciendo lo mismo que todos los días, sino que también se arrepintieron y llevaron a la práctica eso que creyeron. Los ángeles caídos también creen, pero no practican lo que creen. Creen y tiemblan. Entonces nosotros tenemos que creer y llevarlo a la práctica. Sí, hay que tener una decisión en lo que vamos a hacer, porque no podemos, solamente hay 2 caminos, mis hermanos, 2.
¿Cuáles son? El de Dios y el de Satanás. Entonces no hay un término medio. Tú no tienes un término medio. Tú o estás del lado de Dios o estás del lado de Satanás. Entonces, en tu manera de vivir, en tu diario vivir, tú te das cuenta si tú estás del lado de Dios o estás del lado de Satanás. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión hoy, porque el tiempo está corto. Sí, realmente el tiempo está corto, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, toda la tecnología que existe en el mundo tiene menos de 200 años. Y si este mundo tiene 7000 o más de 7000 años, por ejemplo, el tiempo que tenga, este mundo eran flecha, arco y espada lo que existía. Y los últimos 200 años se creó lo que en toda la historia de la humanidad no se creó. Dice la profecía de Daniel que la ciencia aumentará. Esa profecía se cumplió. Se cumplió en todos los sentidos. En todos los sentidos. El mismo Jesús profetizó que su palabra llegará a todo rincón del mundo. Y también se cumplió. Así es. Ya nosotros somos la última generación. Nosotros estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo cada día. Pero el mundo está, como dijimos, como los diluvianos, que se acostumbraron tanto al pecado que hacían las cosas y ya eso era normal para ellos. Claro, ya cuando lo practican tanto, que ya lo llevan a la normalidad y ya se alejan tanto de Dios que ya no escuchan su voz. Y de eso tenemos que cuidarnos, realmente, buscar al Señor para poder ser salvos, porque es una lucha no con carne que luchamos, sino con espíritus, que comenzó en el cielo esa batalla entre el bien y el mal, y el mal tendrá su fin. El enemigo quiere hacer lo más daño posible para hacer sentir mal a Dios, porque cuando una persona se pierde, Dios se siente mal, eso le duele. Sí. Y la única forma que le puede hacer daño a Dios es haciéndole daño a su criatura, ya que él no le puede hacer daño a Dios. Así es. Mire, hermano, ahora que usted trae ese tema a colación, también surge la pregunta de mucha gente, dice, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás de una vez? No lo destruyó, porque si después de que se reveló el cielo lo hubiese destruido, los ángeles del cielo automáticamente hubieran dicho, ¿y si Satanás tenía la razón? Se hubieran quedado con esa duda, pero Dios le dio rienda suelta para que el universo entero vea quién tiene la razón, quién está actuando mal. Y la culpa de todo mal es del enemigo. Así es, mis hermanos. Dios es un Dios de justo, un Dios de justicia, un Dios que hace la cosa en orden. Si Dios hubiera destruido a Satanás en ese momento, el resto de los ángeles hubieran dicho, bueno, a Dios hay que obedecerle por temor, no por amor. Entonces Dios da el libre albedrío ahí, el cual usó Satanás para su perdición. Ese libre albedrío que Dios nos da desde que nos creó, Satanás lo usó a su favor, a su conveniencia. Él quiso ser igual a Dios. Entonces, si Dios hubiera dicho a Satanás, págate, desaparecido, muerto para siempre, hubieran pensado que Dios es un dictador, hubieran dicho, un dictador, claro. Pero Dios me da la libertad, entonces si la uso me destruye. Pero Dios te da la libertad, porque en la perfección de los ángeles del cielo, sin libertad no tienen perfección. Por eso Dios le da libertad. No, eso ahí se muestra el amor de Dios en el libre albedrío que nos da, porque no quiere que nosotros seamos esclavos. Si hubiera querido esclavo, Él lo hace esclavo y así le obedecen como si fueran robots. Tú a esto, tú a aquello, eso es lo que tú haces, lo que yo diga, como un robot de pila, de cuerda que tú no. Dios no creó con el libre albedrío, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo. Escoge y te da, y te dice el sabio Salomón, y te lo pone en la mesa, esto es lo bueno y esto es lo malo. Sé sabio, escoge lo bueno. Exactamente. Escoge la vida. Hasta por lógica es mejor creer en Dios y servirle y creer en Él. Porque imagínense, si Dios no hubiera existido y una persona muere, ya no pasa nada, ahí quedó todo, quedó en el olvido. Pero si Dios existe y la persona muere y le sirve al Señor, se sabe. Hasta por lógica es mejor, hasta por lógica. Porque si existe, ganas todo. Si no existe,
no pierde nada con servirle y seguirle. Así es, así es. Bueno, esto es para que reflexionen mis hermanos, recordándole que Cristo está cerca. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Es un día que vamos a ir todos a un juicio delante de Dios, muertos y vivos. Vamos a ir delante de Dios a dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí en la tierra. Esta vida y este libre albedrío que Dios nos da, nos va a pedir cuenta de qué hicimos con eso. Entonces, ese día va a ser llorar y crujir de dientes, sí, cuando vayan a ese juicio y Dios comience a apartar ¿qué? El trigo de la cizaña. Exactamente. Ven tú para este lado y tú para este lado. Exacto. Y te van a mostrar a ti en un libro toda tu vida, todo lo que tú has hecho. Dios te va a decir, mira, desde tal fecha a tal fecha, tú no hiciste nada bueno. Y Satanás va a ser el acusador. Exactamente. Que nos acusa de día y de noche. Cuando se abre ese libro, Satanás va a presentar su libro con tu historia de cómo tú has vivido en esta tierra. Mientras que los ángeles de Dios están llevando otro libro con las cosas buenas que tú has hecho. Entonces, si tu vida ha sido una vida solamente de maldad, Satanás va a tener que reclamarte a ti como que tú eres de él. Y claro, es impresionante porque, por ejemplo, cuando una persona está en coma y dura 40 años en coma, cuando despierta, piensa que pasa una noche durmiendo. Y cuando venga el juicio de Dios, va a pasar lo mismo. Cuando una persona muere, cuando Jesús venga en gloria, va a abrir los ojos y va a sentir como que pasó, no se va a dar cuenta del tiempo que pasó. Por eso que es importante también. Sí, es así. Muchas veces nosotros creemos que gozamos cuando salimos a divertirnos y a hacer cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y creemos que esa es una vida de gozo. Y es mentira. Esos son engaños de Satanás. Porque el ambiente del mundo, de la gran mayoría hoy, es que alcohol, droga, música, fiesta, todo ese tipo de cosas. Y creen que eso es gozar. Cuando salen a una fiesta se beben lo que llevan en su bolsillo, lo gastan, salen de ahí resacados, al otro día solamente le queda el dolor de cabeza y sin ningún peso en los bolsillos. Eso no es vida. No es vida, no. ¿Dónde está esa felicidad de un rato? Y al otro día es amargura. Así es la vida de Dios. Lo que tú piensas que es felicidad hoy, mañana te va a traer consecuencias. Exactamente. Y también otra cosa, que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo hizo de una forma perfecta. Pero el enemigo ya necesitaba un sitio donde seguir engañando, porque si no tiene un lugar donde engañar, entonces ya estaría como una cárcel. Eso es lo que a él le gusta, mantenerse ocupado. Y cuando llegó a la tierra logró engañar a Eva, diciéndole a Eva, abrirás los ojos como Dios y serás como Dios si te comes la fruta. Y ella comió la fruta y ahí mismo perdió lo que Dios le quería dar vida eterna. Dios le dijo, es una prueba de lealtad, que ella no siguió y cayó en pecado. Así es, ahí Eva comete pecado porque viola los mandamientos. ¿Cuál es? Codició la fruta. Codició la fruta, primer pecado. Sí. Y dice también que a pesar de codiciarla, vio que era ¿qué? Buena y agradable a los ojos. Satanás siempre va a poner cosas que aparentan ser buenas a los ojos de nosotros. Exactamente. Pero hay que ser sabio para tomar la decisión y ver si esa cosa que al hombre le parecen que buenas, pero son que camino de muerte, dice la Biblia. Claro que sí. Y Adán y Eva eran como niños inocentes, como esos bebés que no saben lo que es malo, solamente conocían solamente lo bueno. Los buenos no saben lo que es malo. Exactamente. Dios lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto y esa era su naturaleza. Era su naturaleza. Como respirar, era como respirar. Entonces, al ellos comer la fruta,
llegó lo que es el conocimiento del bien y el mal. Ahí fue que entró el pecado. Se dieron cuenta que estaban desnudos y ya la maldad entró ahí y el pecado. Por eso que Caín mató a Abel. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma fruta que ella comió le trajo la muerte, no una muerte instantánea, sino ella murió tiempo después. Y quédense mirando una cosa, que cuando Eva murió, dice la Biblia, el pago del pecado es la muerte. El muerto nada sabe. El muerto, cuando muere, el espíritu va a Dios, que lo dio, y el cuerpo va a la tierra, y ya no desaparece de la tierra y ya no tiene parte en la tierra, deja de existir por ese momento hasta que Jesús venga en gloria y lo resucite para ser juzgado, y luego ser juzgado será destruido para toda eternidad. Por eso que nosotros como adventistas creemos que Dios no va a mandar a la persona al infierno por toda la eternidad, sino que serán, después de ser juzgados en el tribunal, serán destruidos, y el Dios purificará esta tierra con fuego y la renovará para los que sean salvos. Así es. Mira, cuando Adán y Eva cometieron la desobediencia del pecado, desobedecer, ahí Dios le prometió a ellos y le dijo, el día que coman de este árbol ciertamente morirán. Entonces tú vas a decir, pero no murieron, ¿qué pasó? Cuando tú vas al Génesis, tú vas a encontrar que se hizo un sacrificio de animal. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue vestido con túnica de pieles. Tú no puedes quitarle la piel a un animal y dejarlo vivo. Exactamente. Quiere decir que ya ahí comenzó la muerte representando el cordero. Por regla que tenía que ser un cordero. Claro, y representaba el mismo sacrificio de Jesús, que vendría como 4000 años después de Adán y Eva. Sí, ese fue el primer sacrificio que se hace para vestir la justicia. Dice, fue vestido con túnica de pieles. Quiere decir que sus pecados fueron cubiertos. ¿Por quién? Por un cordero, simbolizando a Cristo. Exacto, simbolizó a Cristo. Y Cristo, al ser el ser humano especial para él, lo único que cayeron en pecado, aparte de los ángeles, personalmente nos ama tanto, pero tanto, que él mismo vino a traer su palabra a la tierra y luego murió por nosotros. Así es, Jesús fue crucificado, se ofreció, dice Pablo, a sí mismo para salvación de nosotros. Dice, el cordero que fue inmolado desde el principio de la creación. Ya Dios tenía esas provisiones por si el ser humano pecaba. Exactamente. Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros. Y es impresionante porque sus 3 años que tuvo su ministerio marcó al mundo hasta el día de hoy. Cambió el mundo. Así es, hizo un cambio drástico en la humanidad, porque nosotros, con la mente tan finita que tenemos, no entendemos cómo Dios pudo habernos amado tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Exacto, y le voy a decir algo. Por ejemplo, yo sé que una persona cristiana no quiere decir que sea perfectamente sin problemas, pero el mismo Dios te da una paz y una tranquilidad que cuando tú le sirves, lo adoras, si tú supieras la paz y lo bien que se siente, es impresionante. Sí. En ese mismo orden, se me estaba escapando ahorita cuando tú hablaste de la familia, el culto y eso. Mira, lo mejor que nosotros le podemos dar a nuestra familia, a nuestros hijos, si tú que me oyes tienes hijos, es nosotros instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Cuando tus hijos crecen en el cristianismo, tu vida y tus hijos son diferentes al resto del mundo. Y ya tú duermes más tranquilo, porque ellos van por camino más recto, claro, por mejor camino. Tú puedes dormir más tranquilo, puedes tener más paz si tus hijos siguen el camino de Dios, porque ellos van a tener un principio guiado por la Biblia. Así, instruye al niño en tu camino, y cuando sea grande no se apartará de él. Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. Dios nos da a los hijos para que nosotros lo encaminemos en el bien, en su camino.
Entonces, cuando nosotros dejamos los hijos que anden como quiera y nosotros también actuando como quiera, se nos va a pedir cuenta de eso. Claro que sí. Una cosa importante es que si una persona muere en esta tierra y muere en Cristo Jesús salvo, y su padre muere salvo en Cristo Jesús, se van a ver cara a cara. Jesús lo va a juntar a ellos y van a estar para toda la eternidad en el cielo junto con las demás personas. Pues bueno, y otra cosa es que ya la persona que muere sin Dios, lamentablemente lo único que le quedará para la eternidad va a ser muerte eterna y dejará de existir. Así es. Nosotros también queremos hablar un poquito de lo que es la muerte y qué pasa con la persona después que muere. Lo que queremos es que después de este video usted siga viendo el próximo video de cuál vamos a hablar sobre qué pasa con la muerte y qué pasa con la persona después que muere. Entonces dale like al video para que esto pueda llegar a otra persona y así nosotros poder seguir llevando la palabra de Dios. Si tú no predicas, solamente con tú darle like y compartir el video ya tú estás predicando. Así que hasta la próxima.